realmente caen y se despojan aquellas cosas que necesitan restauración. Y en ese sentido nosotros venimos a presentar a un Cristo vivo, a un Dios que va a romper con todas las estructuras y pensamientos que nosotros tenemos en relación a Dios y que nos va a renovar. Buenos días, Daniel. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, yo como siempre tengo enfrente una pequeña reflexión acerca de que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice en la Biblia, la primer carta de Juan, en el capítulo 1:6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y es muy importante este versículo, porque cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia, él se tomará a sí mismo, dice. Entonces, esta es una de las bases principales que los cristianos debemos reconocer, porque sabemos que Jesús, cuando caminó esta tierra, aún de muy niño, de joven, de adolescente, él ya hizo cosas sorprendentes. Yo voy a compartir después algo de Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, en donde él ya nos muestra cómo desde niño él se ocupó de hacer cosas que sorprendieron a los grandes, inclusive. Entonces, este Jesús, que cuando venga se tomará a sí mismo, ha dejado una cantidad de instrucciones en la Biblia para que nosotros las pongamos por obra, todas estas palabras. No podemos nosotros hacer una cosa y dejar de ser otra. El que dice que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. Y es muy difícil andar como él anduvo en el año 2015, en el año que nos toca vivir a nosotros, completamente diferente de otros años anteriores. Y quién sabe lo que será más adelante. Sin embargo, esta salvación que Jesucristo propone, diciendo que cuando Él venga se tomará a sí mismo. ¿Se tomará a sí mismo para qué? Se tomará a sí mismo para llevarnos a nosotros en las nubes el famoso rapto, tan cuestionado rapto, que dice que seremos elevados en las nubes con Él y sus ángeles. Y son los ángeles los que van a ser, los que van a juntar a los escogidos de los 4 puntos de la tierra. Ahí estaremos nosotros, los que creemos a Jesús y seguimos y ponemos por obra su palabra. Y digo esto y sé que es muy difícil el tema de seguirlo y hacer lo que Jesús explica en sus mandamientos y andar como Él anduvo. Él caminó la tierra de una manera muy, muy personal. En Hechos 10:38 dice que Jesús caminaba con sus discípulos junto al río Jordán y Él iba sanando a los oprimidos por el diablo y sanando a enfermos. O sea, una caminata de discípulos de Jesucristo y Jesucristo al frente, liberando a los oprimidos por el diablo. Lo mismo que hace hoy. Pero les voy a hacer una pequeña lectura referida a las actividades de Jesús cuando era un joven de 12 años. Dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esta palabra quería compartir porque verdaderamente cuando Jesús dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿El que estaba haciendo frente a los doctores de la ley, frente a los escribas, frente a estas personas que estaban interrogándolo porque se sorprendían y se maravillaban de la sabiduría que Jesús tenía aún de niño? Esto es lo que hacía Jesús. Entonces, esto quería compartir, y esta otra también de la palabra de Hechos 10:38, que dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la palabra que yo quería lanzar en este día para esta ciudad que está convulsionada desde lo terrenal, desde la información que todos tenemos de cosas que están pasando, y también quería compartir porque también está conmocionada espiritualmente esta ciudad hoy. Entonces, no debemos olvidarnos que los cristianos debemos ocuparnos de los negocios de nuestro Padre, y que somos nosotros los que hoy libramos a los oprimidos por el diablo, con la autoridad de Jesucristo. Y eso nos debe poner contentos a nosotros, porque sabemos que existen personas, hermanos que están a la par nuestro haciendo esta misma obra que hacemos nosotros, sin ningún miedo a nada, porque nosotros no tenemos miedo. Sabemos que las fuerzas del mal, de las tinieblas, avanzan, sin embargo nosotros sabemos que nuestro Dios es más poderoso que todo, porque es el creador del universo. Así que el problema lo tienen ellos, no nosotros. Y hay mucha gente que no es cristiana, hay mucha gente que ni siquiera tiene o ha tenido conocimiento respecto al tema. Y por eso estamos acá, porque es importante que todos podamos empezar a permitirnos acceder a este tipo de cosas, y es un desafío poder confrontarnos con nuestras propias estructuras, porque justamente este Cristo que vos estás presentando no era religioso, y nosotros asociamos inmediatamente el nombre de Dios y el nombre de Cristo con la religión, y no tienen nada que ver, según lo que el mismo Jesucristo expresa. Y hablamos de Jesucristo porque Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible y el primogénito de la creación, dice la palabra. Es decir, que al hablar de Jesucristo estamos hablando de Dios. De eso vamos a tratar en el programa, vamos a entender un poquito qué pasa con los nombres de Dios, por qué hablamos del nombre de Jesucristo. Y como vos decías, Daniel, hay una realidad que atraviesa y que está impactando en nuestras dos ciudades, y que tiene que ver con lo que le pasa a determinado sector de la sociedad, lo que está ocurriendo con los niveles que supuestamente nos deben garantizar legalidad y justicia.
Pero sin embargo también nos vamos a sorprender en el programa de hoy porque a Dios no se le escapa nada, ¿sabías? Entonces también habla de las ciudades y hay una palabra en Eclesiastés que dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Este nombre, el nombre de Jesucristo que hablábamos recién, y que nosotros lo vamos a empezar a asociar con el nombre de Dios, porque en la medida en que nosotros podemos conocer quién es este Dios, vamos a poder acercarnos a Él. Mientras todavía tengamos algo distante, algo tan lejano, no vamos a poder tener conocimiento de lo que significa. Y esta es la época que vivimos, la época de gracia, a través de la cual, habiendo hablado este Dios en toda época a la humanidad y de muchas maneras, en esta época nos habla a través de su Hijo, Jesucristo, a quien entregó, como leíamos recién, todo el dominio y toda la potestad. Por eso es importante que vamos a ocupar un poquito de espacio para entender esto de los nombres, ¿no? Es muy importante, para nosotros como seres humanos sabemos que los nombres tienen una cuota de significancia en nuestra vida, que muchas veces nos marcan determinadas cuestiones para nuestro diario vivir. En Éxodo encontramos, dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad desde los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estas pequeñas palabras, estos versículos son poquitos, pero son muy importantes, son la base de muchas religiones. Y muchos de nosotros, cuando se nos pregunta, ¿no?, si conocemos o si creemos en Dios, lo primero que nos sale es decir que sí. Pero la fe tiene muchas formas de ejercerla. Y hay una fe que es la que agrada a este Dios. Nosotros debemos tener una fe con conocimiento de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si decimos tener fe en Dios y no conocemos esto primero que Dios dijo a los hombres para que se acerquen a Él, debemos intentar cuestionarnos qué es lo que estamos creyendo. Porque, por ejemplo, acá la palabra es muy clara cuando dice que es uno solo y que Él nos pide que no nos hagamos ninguna imagen. Sin embargo, muchos de nosotros y la humanidad, por lo general y desde toda época, ha necesitado poder ver aquello por lo cual creía o aquello que sostenía la fe. Entonces nos hemos hecho imágenes de todo. Y Dios mismo nos dice que no nos hagamos ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo tampoco. Sin embargo, como decíamos en el programa anterior,
Es mucho más fácil creer que nuestro destino está asignado por los astros que creer que nosotros somos responsables de nuestro destino y que hay una fe y un Dios que está mucho más vivo que lo que nosotros creemos. El nombre de Dios no es solamente una palabra o un vocablo que a nosotros nos guste. Hay que entender que se presenta de muchas formas Dios en el Antiguo Testamento y que en cada una de ellas vamos a encontrar el carácter de Dios. Muchos de ustedes recuerdan ese pasaje en el que Dios se le presenta a Moisés y que se presenta a través del fuego en una zarza. Y ahí, en ese momento, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este Dios que se le aparece en una llama de fuego en medio de la zarza, está escrito en hebreo con solamente consonantes, por eso es que no se puede pronunciar el nombre de Dios. Sí tiene un significado. Cuando se le presenta Dios y explica quién es, y dice que Él es el que era, el que es y el que ha de ser. Entonces es importante empezar a perder miedo a los nombres de Dios, empezar a nombrarlo tal cual es. Nosotros nombramos muchas veces y decimos, porque estamos trabajando con una traducción que es la Reina Valera, y aparece la palabra Jehová. Y justamente esta es la palabra de la cual deriva de una raíz hebrea que significa el que es y el que está presente, que es este mismo nombre con el cual Dios se presentó a Moisés en la zarza. El que era, el que es y el que está presente. Eso nos revela una partecita del carácter de Dios, de este Dios omnipresente. Esta forma, esta revelación que Dios hace a los hombres para que sepamos que estamos permanentemente con Él, que podemos contar con Él permanentemente. Y así, en el Antiguo Testamento, Dios se va presentando a los hombres, a un pueblo para el cual era muy difícil tener un solo Dios, porque vivían en una época en que todos los pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y a este pueblo Dios se le va presentando, se le va revelando, se va mostrando cómo es. Y en distintos pasajes se presenta con otro carácter. Por ejemplo, muchas veces vamos a leer también la palabra Elohim para hablar de Dios. Cuando Dios se presenta con ese nombre, está hablando de que Él es el único y verdadero Dios, Dios supremo, el Elohim. Nos vamos a encontrar con que algunas traducciones nos hablan de Yahvé, y esto significa el Señor, que también está por encima de todos los dioses. Otras veces vamos a encontrar la palabra Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Porque muchas veces en la lectura hebrea tenemos que comprender que la escritura es diferente a la nuestra, y hay un vocablo que es la palabra El, que en hebreo significa Dios, y siempre está unido a otro vocablo que revela la naturaleza de Dios. Por ejemplo, El Shaddai, como decíamos recién, Nisi, que es otro nombre de Dios. Adonai es otro nombre de Dios. Y está bueno que empecemos a familiarizarnos con esto, para empezar a entender las distintas formas en la que en nuestra vida cotidiana
Dios se revela. Y que hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que al nombrar a Jesucristo estamos nombrándolo a Él también. Porque, como leíamos al principio, el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. Dice en Primera de Juan que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cada vez que nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, el mismo Padre permanece en nosotros y nosotros en Dios. Por eso nosotros decimos que Jesucristo es el puente que se ha tendido para reconciliarnos con Dios que también aparece como nuestro Padre, como nuestro pastor, como nuestra guía, como nuestra lámpara. Pero el corazón del hombre siempre se endurece contra el Padre, contra este Padre celestial. Elegimos nuestros propios caminos, muchas veces tenemos un completo desinterés de conocer a Dios. Pero este Dios, como un buen Padre, siempre está esperándonos. Está esperando con los brazos abiertos que nosotros podamos empezar a sensibilizar nuestro corazón. Empecemos a cuestionarnos esa supuesta sabiduría que tenemos en nuestra mente y a aceptar que Jesucristo es nuestro camino de acceso a este Padre que nos espera para la restauración, que nos espera para poder darnos la posibilidad de entender las cosas que nos están sucediendo, como decíamos al principio, como personas en lo individual, pero también como sociedad. Yo no sé si algún gobernante estará escuchando o alguien cercano a los gobernantes, pero sería bueno que los gobernantes empezaran a sensibilizarse respecto a las cosas de Dios, porque es necesario que conozcan algunas leyes espirituales, que conozcan a Jesucristo, que se entienda que lo que sembramos, eso mismo es lo que cosechamos. ¿Sabe? La palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios. Así que si tienen que rendir cuenta, estos gobernantes van a tener que rendir cuenta a Dios. No le quepa duda. Y si le cabe la duda, bueno, el día final nos daremos cuenta quién tiene la razón, si la Biblia o no. Había un predicador que estaba en un debate público en televisión con una de estas personas tan firmes en su postura respecto a que no hay Dios, ¿no? Y este predicador le hace una reflexión y le dice, bueno, fantástico, no nos preocupemos porque si no vamos a rendir cuentas a Dios como vos decís, no va a haber ningún problema. Me moriré y no sé, reencarnaré en una mariposita capaz. Pero ¿sabes qué? Le dice el predicador, ten en cuenta que puede existir la posibilidad de que sí tengamos que rendirle cuenta a Dios. Y ahí, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a decir? Y a los gobernantes le decimos lo mismo. Tengan en cuenta, señores funcionarios y señores gobernantes, que puede existir la posibilidad de que tengan que rendir cuentas de lo que están haciendo. Pero como presentamos en el programa anterior, hay una misericordia y un amor que supera el juicio. Ese es otro carácter que tiene Dios. Así que tengamos en cuenta también lo que Dios nos dice en su palabra respecto a los corazones, respecto a la posibilidad que nos da hoy en día este Dios maravilloso para que nosotros accedamos a Él. Dice la palabra que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas, por Jesucristo, ustedes han sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así como decíamos que Dios elige una zarza para hablar, una zarza que sabemos que es uno de los arbustos más despreciados, es uno de los arbustos que pasa por la existencia y con un rayo de sol se quema y desaparece. De la misma manera, Dios habla como quiere, y en esta época Dios ha elegido poder escoger, poder ensalzar aquello que para el mundo parece débil. Lo sabio, la sabiduría del mundo no conoció a Dios, no alcanzó a conocer a Dios. Las filosofías todavía están buscando la verdad. Hay religiones cuyos líderes han dejado de existir buscando la verdad, tratando de alcanzar una verdad. Y como comentábamos en el programa anterior, Jesucristo se presenta como nuestra verdad. Por eso es importante que nos demos la oportunidad, como decíamos al principio, de conocer esta verdad, de acercarnos a este Jesucristo que está vivo. Y le puedo asegurar que si usted pide esa sabiduría, Él se la va a dar. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas, que no has dejado de confiar en mí. Que soy el Hijo de Dios, te ves sirviendo a los demás y ahora estás ayudando. Saber, engaña a mis siervos. Dice que le envié y ha dicho: coman lo entregado a ídolos. Nos animan a ser infieles. Le di tiempo a que vuelva. Solo creen sus dioses falsos. Voy a hacer que enfermen y mueran los que obedecen sus enseñanzas. Pero si vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así la iglesia sabrá que conozco sus deseos. Castigo que merecen sus malas obras, pero los que no han seguido la enseñanza de esa mujer no han llegado a conocer secretos profundos de Satanás. Esta única orden, sigan creyendo en mí, solo crean en mí hasta que vuelva.
Estás escuchando Los Obreros de la 11ª Hora y estamos hablando sobre conocer a Dios. Y para conocer a Dios, como al conocer una persona, empezamos por el nombre. Por eso empezamos a hablar sobre los nombres de Dios. Y es tan importante el tema de los nombres que nos vamos a encontrar cuando usted empiece a acercarse a la Biblia y a algunos personajes que la Biblia plantea y algunos hechos históricos. Va a ver que Dios tiene una particularidad. Siempre cambia los nombres de las personas. Por ejemplo, Abraham, como nosotros lo conocemos, al padre de la fe, no era Abraham, era Abraham. Sara, su mujer, no era Sara, era Saraí. Dios le cambia el nombre. Y para nosotros también está en Apocalipsis, dice que tendremos un nombre nuevo también. Y en Jesucristo tenemos un nombre nuevo también. Tenemos el nombre de hijos de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Ahora, esto tiene un porqué. Y es que cada vez que Dios se presenta en la vida de una persona, que se presenta como es Él, que se presenta el Dios verdadero, hay un antes y un después en la vida de esa persona. Hay una historia muy hermosa que está en Génesis 28. Dice algo así. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob es una historia muy hermosa. Para conocerla, es una historia que conmueve, porque Jacob era un hombre marcado ya desde su nacimiento. Esto que estamos leyendo, que está en Génesis 28, aparece después de que él estaba huyendo de su hermano. Jacob había engañado a su hermano a través de un consejo que le había dado su madre para obtener su primogenitura. El nombre Jacob significa justamente suplantador o engañador. Jacob era un hombre, no sé si conoce alguno, de esos que tratan de rebuscársela en la vida a través de la mentira, de esas personas que a través del engaño tratan de sobrevivir o de conseguir cosas. Era un mentiroso. Ese es el nombre de Jacob, engañador. Y al principio él quería obtener sus sueños a través del engaño, que en realidad tampoco eran sus propios sueños, porque en el pasaje que está anterior a lo que nosotros estábamos leyendo, es la misma madre la que quiere que él obtenga una primogenitura, o sea, es el sueño de otro. Él estaba viviendo para poder complacer los sueños de otro, los sueños de otra persona. Él estaba atento a lo que decían de él, a la apariencia que tenía, y eso también era una mentira, porque él en su corazón tenía otra cosa. Pero de repente aparece un vuelco en su vida. Se encuentra, como leíamos recién,
a través de un sueño con el mismo Dios y con un mensaje de parte de Dios. Y este Dios que cuando Jacob decide en su corazón esto que estábamos leyendo, seguirlo, servirlo y tenerlo en cuenta para su vida, después vamos a leer en los capítulos posteriores que su nombre Jacob se suplanta por el nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Este Israel ya no es más el engañador, porque en este pasaje nosotros vamos a ver algunas pequeñas cositas, como por ejemplo la importancia de la propia decisión en el cambio drástico de nuestras vidas. Aquello que nosotros queremos empezar a cambiar. Es muy importante entender si nosotros queremos transformar nuestras decisiones para un camino de bendición o, para el contrario, en un camino de maldición. Por lo general es muy fácil echar culpas a los demás o a las situaciones, pero como nos muestra el pasaje que leíamos, las decisiones personales, propias, es la que nos va a dar la dirección por la cual nosotros debemos ir. Y es muy importante que esta decisión esté afirmada con una guía, con un tutor, que resulta ser la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos en cuenta lo que Dios nos aconseja o nos dice para las decisiones de nuestra vida, generalmente no nos va bien o no tiene buen fruto. Jacob tuvo que atravesar muchas luchas y dificultades. Y así como leíamos en el pasaje que llegó a un lugar donde había piedras y él decidió utilizar esas piedras para dormir. Muchas veces en nuestra vida también son demasiadas las vallas y los obstáculos que se nos presentan para poder seguir adelante y alcanzar también nuestro propio sueño. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, esas piedras se transforman en recursos que nosotros utilizamos para poder avanzar. Y al punto tal, como hizo Jacob con esas piedras, que levantó un altar, de la misma manera nosotros empezamos en nuestro corazón a levantar un altar para Jesucristo. Es decir, a empezar a entender las cosas del reino de los cielos que predicaba Jesús, a poder traer paz a nuestro corazón, a poder traer sanidad a nuestra alma, como decíamos en los programas anteriores, a través del perdón verdadero y entender qué significa esto de perdonar para nuestras vidas, a poder entender que la vanidad de la vida, como leíamos en Eclesiastés, nos lleva a un punto estéril, donde nosotros transcurrimos sin conocer el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, sin conocer las promesas que tenemos para nosotros y para nuestros seres queridos, a través de lo que Dios ha determinado para los que le siguen. Este Dios eterno, este Dios omnipresente, como leíamos hoy, le muestra a Jacob la puerta del cielo, dice Jacob, ¿no? Le muestra un poquitito de las maravillas del reino de los cielos. Y de la misma manera, Jesucristo nos muestra a nosotros un poquito de las maravillas del reino de los cielos hoy en día. Cada vez que nos acercamos a su palabra, cada vez que obramos la fe, como aquella mujer que entre la multitud sabía que si tan solo tocaba el manto de Jesús iba a ser sana de una enfermedad que durante años y años la oprimía. Y Jesucristo se dio cuenta de que alguien quería tocarlo y le dice a los discípulos, alguien tocó mi manto, y los discípulos le dicen, entre medio de tanta multitud,
Y sí, le dice el maestro, hay mucha gente, muchos te quieren tocar. Y Jesús le dice, no, pero yo reconozco que de mí ha salido poder. Este poder sanador de Jesucristo es el que nosotros te invitamos a que extiendas tu mano hoy y en esta semana. Que permitas que así como Jacob cambió su vida, así como esta mujer alcanzó la sanidad y la restauración, vos también permitas en tu corazón recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hasta el próximo sábado.